Pares. Mientras mi choclo se enfría, vamos a hablar sobre cómo gerenciar un equipo de creación de contenido a la distancia. Yo estoy en Indonesia, mi equipo está en Paraguay y estoy muy feliz de hablar sobre contenido. Y este video es la respuesta a una pregunta que me hicieron directamente en los comentarios del último video que publiqué. Y yo amo hablar sobre creación de contenido. Así que muchas gracias a la girl que hizo la pregunta y espero que todos podamos ser ayudados e inspirados por este video. Así que vamos. Voy a poder hablar exactamente de lo que yo hago en este momento. Entonces creo que les voy a poder pasar una visión muy realista y muy práctica de cómo funciona, por lo menos en lo que respecta a mi visión y a lo que yo hago básicamente todos los días, ¿ok? Solo para dar un pequeño contexto, yo creo contenido desde 2015, hace 10 años, y creo contenido intencionalmente y sabiendo lo que estoy haciendo desde 2020, ¿ok? Entonces hace 5 años. Y trabajo con marcas y con instituciones desde 2020 también. Entonces tengo una experiencia amplia, por así decir, porque tengo 25, entonces tengo 5 años de experiencia en el área. Y este año el Colegio Adventista del Paraguay, que es un colegio con internado en Paraguay, obviamente, de la red educativa adventista, me invitó a que yo haga la creación y la gerencia de la campaña de matrículas 2026. Esa fue la primera vez que una marca contrató mi servicio a largo plazo, que básicamente esta sería una asesoría. De hecho, tiene nombre porque es uno de mis servicios, es la asesoría Golden Atlas. Es que es la primera vez que menciono esto. No, ya es la segunda, pero es la primera vez que menciono esto. Ya siento real, entonces me siento muy feliz y me siento muy contenta de hablar de esto. Entonces yo empecé a trabajar con el colegio en 2025, este año, en julio. Y nuestra campaña va exactamente hasta febrero del 2026, así que son varios meses como pueden ver. Y voy a explicarles cómo funciona nuestra rutina de creación de contenido, siendo que yo estoy en Indonesia, Asia, y el colegio está en Paraguay, en Sudamérica. Antes de comenzar a gerenciar el equipo online, yo primero me enfoqué a entender exactamente qué era la marca del colegio como institución, quiénes ellos eran. Entonces yo creé un guía de identidad y posicionamiento que tiene unas 7, 8 páginas, no recuerdo ahora muy bien, pero es básicamente en donde uno explaya y entiende perfectamente lo que es la esencia de la marca, cuál es la misión, cuál es el propósito, cuáles son los valores, cuál es la historia de la marca, cuándo nació, qué es lo que hizo, por qué hizo, quién comenzó, por qué comenzó, qué pasaron en los siguientes años, cuáles fueron los más grandes desafíos, cuáles fueron las conquistas más importantes, cuál es la visión que esta marca tiene dentro de 3, 5, 10 años, cuál es el tipo de comunicación que va a tener tanto interna cuanto externa, tanto online cuanto offline. Básicamente se entiende perfectamente lo que es la marca y todo lo que la hace como tal. Entonces es muy importante entender primero la marca para que después vos puedas entender cómo crear el contenido correcto para esa marca. Y obviamente también se entiende muy bien el público objetivo, el público blanco, qué es lo que el público necesita, cuál es la comunicación de este público, quién es la persona de este público. Entonces se hace un trabajo bastante exhaustivo y bastante profundo para entender básicamente de quién estamos hablando. Aparte que en mi caso yo tuve mucha suerte porque yo estudié en ese colegio de 7º grado hasta 3er curso. Entonces yo estuve en ese colegio desde los 12 años hasta los 18. Tuve la experiencia, la vivencia en ese colegio, entonces de esta vez tuve mucha suerte porque puedo entender exactamente cómo es la experiencia y la vivencia porque yo viví ahí 5 años. Obviamente en aquella época nunca había imaginado que en algún momento iba a gerenciar la campaña de matrículas de colegio, pero acá estamos y me está encantando todo esto. Entonces mi primera preocupación fue entender el colegio, entender la marca, entender qué es lo que ellos querían para poder crear la estrategia correcta para los contenidos, obviamente. Después de eso, yo aprobé todo ese documento de identidad y de posicionamiento con el cliente, que en este caso era la dirección del colegio. Aprobamos juntos. Oh, mi cabello se está saliendo. Aprobamos todo el documento junto, que de hecho fue dividido en 2 para que ellos tengan tiempo de desarrollar todos los puntos y de que yo pueda analizar y que podamos tener juntos una idea en colaboración. Después de eso me enfoqué en crear la campaña en sí, que es básicamente esa campaña. Es en donde uno agarra, en este caso yo agarré, de
agosto hasta febrero, agosto 2025, febrero 2026, que es el tiempo que dura la campaña que yo estoy dirigiendo. Yo separé todos los meses y creé una estrategia de jornada del cliente para que durante cada uno de los meses el cliente pase de no conocer sobre la marca o conocer muy poco y no considerarla como una opción real, hasta, en este caso el padre, ¿no?, que es nuestro cliente ideal, en hacer la matrícula de su hijo en el colegio. Entonces uno respeta una jornada del cliente en donde la persona primero tiene que conocer el colegio, tiene que empezar a confiar en el colegio. Bueno, antes de eso tiene que encariñarse, tiene que inspirarse, tiene que sentir que hay una acción, que hay una identificación de valores y de deseos. Seguimos creando el contenido, seguimos publicando los reels y los stories y los posts, y esta persona va creando un poco más de confianza, va viendo prueba social, va viendo que otros padres confían en el colegio, va viendo cuál es la experiencia del chico dentro del campus. Entonces seguimos toda una jornada del cliente, diseñamos todo eso juntos y nos aseguramos de que todo el contenido siempre respete el momento en el que la persona está viviendo con relación al contenido. Y esta parte específicamente es muy difícil porque uno tiene que recordar que cuando empieza a crear el contenido para respetar la jornada del cliente, todo el tiempo está llegando una nueva persona. Entonces vamos a suponer que nosotros empezamos en el punto 1 y seguimos el punto 2, 3, 4, y en el punto 4, cuando ya mi persona ideal está acá en este momento del contenido, ya confiando más en el colegio, teniendo más prueba social, hay gente que acabó de llegar en el punto 1, pero yo ya estoy en el 4. Entonces constantemente uno tiene que crear contenidos que estén acompañando la jornada del cliente en su momento ideal, pero al mismo tiempo esté dando la bienvenida y la posibilidad de conocimiento a nuevas personas que van llegando, porque obviamente uno también se enfoca en el crecimiento, no solamente en ganar confianza tanto de la comunidad cuanto de los padres, uno también tiene que pensar en los números. Entonces, no creo que me esté pudiendo expresar como me gustaría, o me gustaría tener una pizarra acá para poder mostrarles todo visualmente, que así es más fácil. Pero solo trato de exponer muy bien y explicar tintín por tintín para que ustedes entiendan que es complejo, pero es posible. Ok, entonces tenemos el documento de identidad y de posicionamiento en el que yo entiendo qué es la marca, qué es lo que busca, cuál es el cliente ideal y creo la campaña. Una vez que creo la campaña, es importante conocer al equipo. Y esta parte es realmente esencial, porque si uno no tiene un equipo que sepa lo que está haciendo y que sepa hacer lo que se supone que debe hacer, es muy complicado trabajar. Yo tuve mucha suerte y tipo, si tuve una suerte trascendental, estoy obsesionada con la palabra trascendental, la digo en todos los videos. Yo tuve mucha suerte y Dios fue muy bueno con nosotros porque justo para este año nosotras recibimos, bueno, el colegio recibió 2 misioneras, una de Brasil y una de Perú, y ellas una es del área de comunicación, la otra no es, pero las dos nunca habían trabajado con creación de contenido específicamente. Entonces yo tenía bastante miedo de que no pudiéramos ejecutar la campaña correctamente por no tener las personas correctas para la función, justamente por no tener ningún tipo de experiencia en el área. Pero gracias a Dios, ellas son personas extremadamente abiertas a aprender, ellas realmente querían ayudar, estaban allá por corazón y por misión, se nota perfectamente eso. Entonces, en ningún momento ellas no se disponibilizaron a aprender, no se disponibilizaron a intentar mejorar y se vieron muy abiertas a cualquier tipo de sugerencia o de intento de ayudarlas a crecer en el área de creación de contenido que yo fui ofreciendo. Entonces, después de enfocarse en esta parte más técnica y de documentación, de crear la campaña, de entender quién es la marca, es muy importante entrenar al equipo. Nosotros no tuvimos mucho tiempo de entrenamiento porque ellas llegaron casi en el momento en que la campaña ya empezaba la ejecución, como que unas semanas antes. Entonces tuvimos que hacer todo muy rápido y medio que en el proceso ya de ejecución. Pero básicamente cómo funciona es, una de las primeras cosas que yo hice fue crear un manual de uso o un manual de creación de contenido para el CADEP. Entonces yo creé este manual de guía de creación de contenido exclusivamente para la marca, en donde se explica, o mejor, en donde incluye todo lo que se refiere a la parte visual de la marca, cuál tipo de fuente vamos a utilizar, cuáles son los colores, cuál es la paleta de colores, cuál es el estilo de comunicación visual que vamos a adaptar para el perfil y para las redes sociales.
Entonces, abarqué eso, expliqué, por ejemplo, cómo va a funcionar nuestro calendario semanal y mensual, en cuáles son las funciones que ellas van a desempeñar, qué es lo que se espera de cada una de las funciones, cuáles son las habilidades o skills que ellas deberían desarrollar, aprender o tener para poder desempeñar bien su papel dentro de nuestro equipo, ya en el sentido de ejecución y presencial de la marca. Además de eso, creó un capítulo en donde, por ejemplo, dejaba muy en claro cuál es el tipo de fuente que vamos a utilizar dentro de los stories o también de los reels, cuáles son las cosas que nosotros decimos, cuáles son las cosas que nosotros no decimos, qué es lo que siempre vamos a intentar hacer, qué es lo que siempre vamos a evitar hacer. Entonces traté de ser muy clara en ese manual, en esa guía de creación de contenido para la marca, para que en el caso de que haya cualquier duda o que queden algunas cuestiones pendientes, en el caso de que yo no pueda responder al WhatsApp en ese momento, ellas siempre tengan un documento físico o digital al que siempre puedan consultar cada vez que necesiten información sobre el tema. Entonces, ellas no están desamparadas en el caso de que se olviden o que yo no esté disponible en ese momento. Ellas siempre pueden consultar el manual y toda la información necesaria para crear el contenido de la forma correcta va a estar ahí. ¿Okay? Entonces, una vez que entregué ese manual de marca, nosotros también tuvimos algunas reuniones en donde yo les expliqué cuál es el formato de los contenidos que vamos a hacer, cuál es el propósito, les pregunté sobre su experiencia, traté de entender qué es lo que ellas ya sabían hacer, en qué puntos y aspectos debería poner un poco más de energía y atención para ayudarlas, para que ellas sean capaces de crear el contenido que yo estaba planificando y que podamos tener una buena fluidez laboral y de que todo funcione como debe funcionar y que consecuentemente lleguemos a los resultados esperados. Entonces, una vez que pasamos por ese proceso de entrenamiento del equipo, tanto con reuniones online obviamente, y también con algún tipo de material o manual físico al que ellas puedan consultar constantemente, yo les entregué nuestro calendario mensual. En este caso, mi contrato con la marca incluye varios documentos, varias acciones y uno de ellos es justamente el calendario mensual de contenido, que es básicamente la aplicación práctica de toda la campaña. Entonces, una vez que yo desarrollé toda la campaña en un Google Docs, por ejemplo, y esa campaña fue aprobada por la marca, yo agarro toda esa campaña, creo un calendario en Google Calendario, no, en Google Planillas, y básicamente nuestro calendario funciona así. Voy a poner acá un screen. Entonces, en este calendario, como pueden ver, tenemos, por ejemplo, el nombre del contenido, tenemos la referencia del link del contenido cuando hay, porque a veces que no hay, a veces hay, entonces cuando hay. Tenemos la explicación de cómo se debe ejecutar el contenido, tanto en el aspecto de grabación cuanto en el aspecto de edición, para que no queden dudas. Yo siempre escribo un párrafo explicando cómo tiene que ser esa parte de práctica. También dejo en claro la leyenda del contenido. Pongo también una tabla o una columna en donde está el guión del contenido, porque nosotros trabajamos bastante con el formato de reel y cada reel obviamente necesita un guión. Entonces yo dejo ese guión listo ahí, además de la explicación de cómo grabar y cómo editar, entonces ellas pueden seguir el guión básicamente. También hay una otra columna en donde dejo la leyenda, eso ya dije. En una otra columna en donde dejamos el estado del contenido, está por ejemplo en ejecución, está en pausa, está agendado, está publicado. Dejo también ahí para que tengamos ese sentido visual y que podamos ver cómo ya avanzamos y todavía lo que falta hacer. Y también, obviamente, la fecha de publicación exacta en la que tiene que ser publicado el contenido. Entonces, de esa forma, yo puedo ir controlando. Ellas siempre tienen el contenido listo para ejecutar, con toda la información de cómo tiene que ser la ejecución. Y una vez que ellas ejecutan todo el contenido, tanto hacen la grabación y también la edición, ellas me envían el archivo del contenido y yo hago la aprobación. Generalmente el contenido o la edición vuelve porque capaz hace falta ajustar algún tipo de tipografía, hay un error ortográfico o capaz un ángulo no quedó muy bien o capaz hay que cambiar el background musical, algunos detallecitos. Hay veces en que ellas hacen el contenido perfectamente y yo solamente apruebo directamente porque ya está listo para publicar. Pero sí pasa, para ser muy realista, pasa de que hay que ajustar algunas cositas, pero es de hecho bien interesante ese proceso porque comparando con cómo comenzamos en agosto y cómo estamos ahora en octubre, ellas mejoraron muchísimo.
Hay muchas cosas que al comienzo eran como que un pequeño delay que nos hacían atrasarnos un poquito, pero ahora ellas ya se acostumbraron, hacen el trabajo perfectamente bien, lo hacen muy rápido también, entonces podemos avanzar más efectivamente con todos nuestros procesos, porque ellas también ya aprendieron y ya entendieron cómo nosotros queremos comunicarnos, en cuál es el estilo visual de los contenidos, y eso obviamente solamente se aprende con práctica y con tiempo. Hay que ser paciente en ese sentido. Hablar de esto me deja muy emocionada. Entonces por eso estoy como que agitada, porque hay tantas cosas que quiero decir y tengo miedo de olvidarme. Pero voy a tratar de darle un slowdown a nuestro video. Entonces, una vez que yo apruebo el contenido, sea después de 1, 2 o 3 intentos, porque pasa también, el contenido está listo para publicación. Entonces, ellas agarran ese contenido que fue aprobado, lo agendan o lo publican directamente, copiando la leyenda que yo ya dejé lista y ¡tarán! Ya está publicado en el feed. El siguiente paso, después de la publicación, es obviamente esperar un tiempo, 15 días, 20 días, un mes, y yo luego de eso me encargo del análisis de métricas de cada contenido. Entonces, obviamente todos los meses se hace un análisis de cuáles son los contenidos que están generando más engagement, más personas preguntando sobre el colegio y mostrando interés a partir de ese contenido publicado. Entonces, es muy importante, esta es una de las partes más esenciales, que uno siempre esté analizando lo que sí está funcionando y que esté dejando de hacer aquello que no funciona. No importa cuán idealista uno fue con relación a ese contenido, no importa cuán buena idea pareciera o cuán lindo fuera, si no funciona, simplemente no se hace. Entonces es muy importante tener esa sabiduría y ese filtro para ir seleccionando lo que podemos seguir haciendo porque funcionó con pruebas y datos y dejar de hacer aquello que simplemente no trajo los resultados esperados. Y como una de las partes finales de este proceso de gerenciamiento de equipo, de creación de contenido a distancia, es siempre hacer un relatorio mensual de cómo fue el mes con relación a crecimiento, a números, a engagement, y entregar ese relatorio en una reunión al cliente, porque obviamente el cliente quiere entender qué es lo que funcionó, cómo está yendo el crecimiento de la marca, él quiere ver que su inversión está realmente surgiendo efecto y le está llevando cada vez más cerca a los resultados que él espera. Entonces es importante siempre hacer este paso final para que el cliente sepa que estamos haciendo un buen trabajo. Ser obviamente siempre honestos, hay muchas veces en las que el contenido que uno planifica no sale exactamente como nos gustaría o no tiene los resultados que nos gustaría que tenga. Y eso es completamente normal, eso no necesariamente es la culpa de uno. Claro que uno siempre tiene que asegurarse de hacer lo mejor posible, pero hay veces que honestamente no se puede llegar a los números que uno proyectó para ese mes. O hay algunos cambios que uno tuvo que adaptarse y capaz no se llegaron a los resultados y metas mensuales de aquel momento. Esa parte es de hecho un poco ambigua porque el cliente espera un resultado, a veces sale mucho mejor de lo esperado, a veces no sale tan bien así, pero es importante recordar que en la creación de contenido específicamente el tiempo y la constancia son factores muy importantes, porque muchas veces un contenido que capaz no generó tanto engagement fue extremadamente importante para generar confianza en el cliente o para que él de hecho tome una decisión definitiva y positiva con relación a la compra, en este caso, con relación a la matrícula de su hijo en el colegio. Entonces es capaz a veces un poco ambiguo metrificar ciertos contenidos, el alcance de ese contenido, porque muchos de ellos pueden capaz no tener millones de visualizaciones, pero están haciendo un trabajo de posicionamiento y de convencimiento del cliente muy importante. Por eso es muy esencial saber qué es lo que estás publicando y cuál es el objetivo final de cada una de esas publicaciones. Ese capaz hasta sea tema de video para otro día. Si quieren que les hable más de eso, déjenme en los comentarios. Así que básicamente este es el proceso, ya direccionándonos ahora para el final del video, hablándoles un poquito de los resultados que tuvimos con el CADEP hasta el momento. Cuando nosotros comenzamos a ejecutar la estrategia que yo creé para la marca, recuerdo que, por ejemplo, las interacciones mensuales estaban en 30.500 más o menos. Y después de 2 meses ejecutando la estrategia, ya estábamos en más de 310.800 interacciones mensuales. Entonces crecimos mucho y muy rápido, porque cuando uno hace contenidos que tienen sentido para el público y que los conectan y que traen respuestas a sus dudas y a sus preguntas,
el resultado va a venir, no hay forma. O sea, obviamente es muy ambiguo, puedo decir que no funcione, pero capaz la estrategia no esté correcta. Pero cuando uno entiende muy bien a su marca, a la marca en este caso con la cual está trabajando, y entiende exactamente lo que el público espera y crea el contenido que resuelve esas dudas y que trae esas respuestas, la gente va a reaccionar y el engagement va a crecer como resultado y como consecuencia directa, porque es para ese público el contenido que estás haciendo. Así que la gente va a ver, la gente va a ver. Y una de las cosas también que me deja muy feliz es que yo al comienzo, en los primeros 2-3 meses, yo no le llegué a comentar a nadie que estaba creando la estrategia. Y en varios momentos, personas así de distintos círculos sociales o de distintos momentos de mi vida, comentaron conmigo como que randommente me dijeron, ay, vos sabes que los contenidos del CADEP están muy interesantes, están muy profesionales, me encanta cómo está. ¿Quién será que está creando la estrategia? Y yo dije, sí, ¿quién será que está creando la estrategia? En algunos momentos dije, amiga, yo soy la que está creando la estrategia. Entonces, fue una sensación muy, muy genial poder ver que no solamente tuvimos resultados en lo que respecta a números y crecimiento, pero que también la gente se dio cuenta de que la comunicación digital del colegio cambió completamente, que los contenidos tenían mucha más vida, eran mucho más interactivos, eran mucho más divertidos, entretenidos, y eso obviamente es algo que me dejó muy, muy contenta, tener ese feedback por parte de varias personas. Aparte que como resultado planificado, pero sin expectativas, una de las cosas también que pasó es que antes, cuando el equipo de creación de contenido, que en este caso no era un equipo preparado o no había una persona que realmente estuviera organizando las cosas, quería grabar contenido con los alumnos, ellos no querían participar porque estos chicos son generación alfa, generación Z, y ellos cuidan mucho su imagen. Y ellos no querían participar de la creación de contenido porque les parecía muy cringe todo, porque los contenidos no se conectaban con ellos, no eran lo ideal para el colegio. Entonces, hubo de hecho un cambio en la forma en la que los propios alumnos ven al colegio una vez que empezamos a aplicar mi estrategia, porque ahora los alumnos, ellos piden para participar, ellos preguntan, ¿cuándo puedo grabar este reel? ¿Cuándo puedo participar de los stories? ¿Cuándo puedo aparecer? Y antes uno tenía que estar corriéndoles atrás, y estoy muy contenta de verdad de que hasta en ese sentido las cosas cambiaron porque ahora ellos también quieren participar. Y para mí, que un chico de la generación Z o un chico de la generación alfa quiera participar y demuestre interés, es porque el contenido está funcionando muy bien, porque esta gente es muy, muy exigente. Ellos básicamente crecieron con la tecnología, crecieron con las redes sociales, ellos saben lo que es un buen contenido y lo que no es un buen contenido. Entonces me alegra mucho de que también tuvimos este cambio de visión por parte del colegio, más en lo que respecta a la visión interna, y ahora todos quieren participar y todos quieren aparecer porque ahora sí es cool el Instagram del colegio, además de todos los resultados que estamos generando. Así que esta es la forma en la que yo organizo. Estos son algunos de los resultados que quería compartir con ustedes. Si tienen más preguntas sobre creación de contenido, déjenme en los comentarios, y de forma capaz oficial voy a anunciar ahora que mis servicios en creación de contenido, posicionamiento y comunicación digital ya están disponibles para todas las personas que quieran. O sea, obviamente hago un filtro, una selección, pero en este momento tengo 3 servicios disponibles al público. Tengo en este momento la consultoría Golden One, que es para personas que ya crean contenido, pero están como que estancadas en su creación o no saben qué hacer o cómo hacer para seguir creciendo. Tengo también la mentoría Golden Solo, que es para personas que no crean contenido, pero quieren empezar a hacerlo, pero no saben cómo, no saben por qué, tienen vergüenza, no saben nada sobre el tema y quieren empezar a crear contenido que funcione y que genere resultados. Y finalmente, el tercer servicio es la asesoría Golden Atlas, que es básicamente el servicio que el colegio está contratando de mi persona en este momento. Es más para empresas que tienen ya un porte un poco más grande y quieren atender la comunicación interna, externa, offline y online, y que necesitan en una persona que pueda guiar al equipo de ejecución de los contenidos. Entonces, esos son los 3 servicios que ya están disponibles. Voy a dejar los links con toda la información acá en la biografía o en la descripción del video. Y si vos tenés interés, envíame un mensaje y vamos a hablar sobre negocios. Así que este fue el video de hoy, espero que te haya ayudado, espero que te haya
abierto los ojos con relación a procesos y gerencia de equipos en creación de contenido de forma online, pero también presencial. Esto también se aplica muy bien a lo presencial. Y bueno, eso, estoy muy contenta de volver a hablar de contenidos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y solo en el improbable caso de que alguien se haya preguntado qué pasó con el choclo, se enfrió y está guardadito acá con acelga japonesa y cebolla, y acá solamente choclo para alguna otra receta. Ahora sí, chao.